Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en este mensaje de la palabra de Dios y hacer de tu conocimiento un tema que espero que sea de gran relevancia en tu vida. Ahora en este momento, ustedes saben que como medida de precaución se está tomando en que exista una ausencia de visitas en la casa de cada uno de ustedes. Medida que es razonable en cuestión a lo científico, a lo gubernamental, pero yo quiero invitarte a hacer una meditación hoy en la palabra de Dios, que tú puedas comprender que muchas veces hay cosas que son una preparación. Recuerdo hace 11 años específicamente donde existió, que se levantó también la epidemia de la influenza. Hubo una restricción, la gente comenzó a usar cubrebocas, empezó a evitarse el saludo de mano o de beso. Entonces, pero inclusive las iglesias dejaron de hacer culto durante 2 semanas, si no me equivoco, y nosotros compartimos la palabra a través de la radio. No existía el Facebook, estaba apenas naciendo esta red social. Entonces, llegó el momento en que 2 semanas no hubo un culto en las congregaciones, en los templos, y cosa que pasó un poco hasta desapercibida por razón que no tardó tanto tiempo. No hubo un encuartelamiento, no existió esto durante la influenza, pero fue un inicio, fue un ensayo, ¿no? Y se sabía cuáles eran las consecuencias de esta enfermedad. Se levanta esta otra y la declaran pandemia, el COVID-19, pero ahorita con medidas más estrictas en cada nación, como hoy lo estamos experimentando, pues realmente no fue cuarentena, sino ya llevamos más de 60 días y con un levantamiento, hasta una enemistad. Inclusive he platicado con algunos hermanos y cuando hay gente que dice, vaya, pues la gente no entiende, que hay una irresponsabilidad y culpándose unos a otros, dice la palabra que los pacificadores son hijos de Dios. Y yo les compartía, miren, no se trata, nosotros no vamos a quedar bien con el hombre. Tenemos que acudir a la palabra de Dios, a la verdad del Señor, porque Él es infalible. Y sucedió que cuando hablaba con los hermanos les decía, mira, así como dice la palabra que el que coma no juzgue al que no coma, y el que no coma juzgue al que coma, también si hay personas que salen, no las juzgues, le digo, por algo están saliendo. Pero también los que se quedan en casa no los juzguen, o sea, porque tienen, gracias a Dios, esa posibilidad de quedarse en casa. Y entonces, al final de cuentas, se levanta como un ambiente de tensión, ¿sí? Con las autoridades, con los ciudadanos, se siente la injusticia, un miedo. En la zona de Gaviotas, tuve la oportunidad de ir a comprar una comida que ahí me resulta muy rica y económica, y cuando fui, pues la gente con un miedo, y eso que estaba pidiendo para llevar, porque no se podía comer en el mismo restaurante, y el restaurante, la taquería cerrada totalmente, pues. Pero aún así me decía, vaya usted más adelante, no se la puede entregar aquí. Y le digo, pues tengo entendido que es para llevar y a domicilio, o sea, no hay ningún problema. Pero sin embargo es tal como una bola de nieve que se está levantando y existe mucho miedo. Ahora, hay otra cosa importante, lo que es la visita. Miren, hermanos, vamos a hablar de cosas que nos convienen. Y así como muchos hemos buscado una conveniencia, y la palabra convenir no es mala, o sea, es un trato de algo que nos va a favorecer. Lamentablemente a veces la conveniencia se ve avarienta, la conveniencia se ve de una manera descarada en muchos aspectos, pero hay cosas donde Dios trata con nosotros a manera que nos convenga, porque así es Dios, porque es bueno, y Él quiere presentar todo lo que Él tiene delante de ti sin ocultar nada, porque dice la palabra que en Él no hay misterio, dice la palabra que Él no es Dios de confusión, y Dios quiere que se abran las puertas, que la luz venga a tu vida, a tu casa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté reposando en tu vida y en la de tu familia, y que la gloria de Dios se manifieste donde quiera que vayas. Por eso está escrito que cuando el Señor es nuestro ayudador, cuando Jehová, cuando el Señor Jesús es nuestro pastor, dice la palabra, nada nos faltará. Y también dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero es importante reconocer cuando Dios te está visitando. Y te conviene
que Dios te visite. Vimos la vez pasada el tema venid a mí. Es necesario ir a la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más especial? Que antes que tú y yo hayamos ido a la presencia de Dios, Dios nos visitó primero. Por eso la palabra declara, el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces quiero invitarte a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tu palabra sea en los corazones de todos los oyentes, Señor, en este mensaje. Que tengan, Padre, la pasión por tu palabra, de escuchar atentamente, como lo hacía María, la hermana de Lázaro, Señor. Y de esta manera, Señor, también quitar la piedra para que podamos escuchar tu palabra. Por eso hoy ponemos delante de ti un corazón dispuesto para aprender, para escucharte. Y, Señor, saber que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias te doy, oh Padre querido, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Hoy vamos a hablar de algo que nos conviene a todos, que es la visitación, que Dios nos visite. Muchas veces vemos nosotros que vamos al templo, a la casa del Señor, a congregarnos, y lo vemos como una visita a la casa del Padre. Y tienes razón, el templo, la iglesia, el cuerpo de Cristo se reúne y es la casa de Dios. Tanto así que tú encontrarás en la palabra que para haber enojado al Señor Jesucristo, si algo provocó a ira al Señor Jesús, fue que habían convertido la casa, el templo de Dios, en cueva de ladrones. Así que no es cosa ligera. Muchos están tomando a ligereza el congregarse en el templo. Y la Biblia dice, no dejes de hacerlo, como algunos tienen por costumbre. Muchas personas van a dejar de ir a los templos, van a dejar de ir a la iglesia creyendo que en casa pueden levantar un altar familiar. Y efectivamente, tú tienes que levantar un altar familiar en grupo, en casa, con tu familia, en oración, con un devocional, pero también tienes que ir al templo. Es decir, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Por eso debes cumplir. Es necesario que tengamos esa pasión de no dejar nada, que todo lo que Dios me mande, eso lo pondré por obra, que eso haré. Que el Señor, así como Él completó y dijo, consumado es, nosotros mismos podamos declarar, voy a terminar, como dice el apóstol Pablo, la carrera. Voy a pelear la buena batalla y cuando haya terminado todo, entonces el Señor me dará la corona de justicia que Él ha prometido. Mira la palabra de Dios y quiero invitarte al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 42. El Señor lloró, así como lloró cuando supo de la muerte de Lázaro. Aquí hay otro pasaje bíblico donde el Señor llora cuando visita, ¿sí?, la ciudad de Jerusalén en los últimos actos que Él ejecutó como hombre. Recuerden que en este lamento el Señor dijo en otro pasaje bíblico en Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces hubo una visita en ese instante. ¿Y cuál es el propósito de visitar? El propósito de visitar es que alguien te vaya a ver por amistad, por cortesía, o para convenir o arreglar o tratar algún asunto. Esa es la razón cuando tú recibes una visita. ¿Cuánto más nos conviene a nosotros que sea Dios quien nos esté visitando? Como una experiencia antier, por las lluvias falla el sistema eléctrico y cuando regresa la luz al fraccionamiento, en la casa de ustedes no regresó la luz y estuve sin luz toda la madrugada, entonces no pude casi dormir y estaba muy inquieto. Y me levanté e inclusive me eché un baño en la madrugada y salí aquí a la entrada de la casa de ustedes y estuve ahí en el garage orando porque tenía un poco de calor y el aire estaba obviamente corriendo con las lluvias. Y sucedió que me puse a orar y ahí Dios me dio esta palabra. Pero una cosa tenía yo, estaba un poco triste porque decía yo entre mí, Señor, en este tiempo quiero ver a mis hermanos, me gozo, me deleito, me ha dado tiempo con mi familia, pero quiero ver también a los hermanos, quiero visitarlos. Y he visto cierto rechazo porque he ido a orar por algunas personas
Y a veces me han hablado, me han invitado, pero no he podido ni siquiera imponer manos porque la gente no quiere que los toquen. Y pues francamente no es una inconsciencia, sino es ir en contra de la voluntad de Dios, que eso para mí sí es una inconsciencia. Y sucedía de que pues me entristecí un poco, ¿no? Y sucedió que cuando estaba orando me vino esta palabra y me dijo el Señor en este momento, como vamos a verlo, ¿sí? ¿Acaso yo no te he venido a visitar? Entonces en mi corazón cambió y se llenó de alegría. Y comprendí muchas cosas, así como sé que también muchas personas seguirán guardando la fe, pero otros hermanos estarán enfriando esta fe y estarán enfriando el amor. Y te comparto este mensaje para que puedas tú abrir los ojos, despertar si estás cabizbajo, porque vas a ver lo que el Señor Jesús declara esta palabra en un tiempo de visitación. El Espíritu Santo está en este mundo, enviado por el Señor Jesús como un consolador, y tú y yo debemos aprovechar que hoy está aquí. El Espíritu Santo consuela, así como consuela, da fuerzas en momentos de angustia, de luto, en cualquier lugar donde necesites terminar o reforzar tu vida en la vida espiritual, valga la redundancia. Aprovechar y reconocer cuando estamos siendo visitados por Dios, porque a veces no lo reconocemos. Y entonces mucho de lo que te hablé al principio es como un ensayo para que la gente empiece a practicar el 0 visitas. Y esto vaya desde lo más insignificante que tú puedas pensar hasta la visita de los familiares, y vaya subiendo a escalas hasta que tú puedas llegar a la trampa de no querer ni siquiera la visita de Dios. Recuerda que nadie comienza corriendo 10 kilómetros. Tiene que comenzar corriendo, caminando hasta que puede correr 1 kilómetro, y así se va ejercitando. Pero cuando tú te ejercitas para bien, hay personas que también sin darse cuenta son manipuladas por las corrientes de este mundo. Y dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno y debemos saber que somos de Dios. Pero de esta forma también muchos se están ejercitando para cerrar sus puertas. Si algo dice la palabra y enseña el Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Timoteo, que los siervos de Dios deben ser hospedadores. Imagínate, ¿qué significa? Que sepan recibir gente en su casa. Mi casa pues no es una casa grande, pero la mayoría de la iglesia, estoy seguro que toda la iglesia ya conoce mi casa. Pero muchos no conocen las casas de sus pastores, o no las pueden visitar porque no los quieren ahí. Pero son cosas que el Señor pone porque son detalles que nos convienen. Ser visitadores y ser personas que sepamos aceptar una visita. Y sobre todo la visita cuando viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra, muchos sin saberlos hospedaron ángeles. Y aquí la palabra ángel significa del griego mensajero. No esos ángeles divinos, sino los ángeles que vienen enviados por Dios para llevarte palabra. Por eso dice Hebreos capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente, que Dios muchas veces y de muchas maneras nos ha hablado por medio de sus siervos, los profetas, es decir, los mensajeros. Y Dios quiere hacer esto, pero muchos rehuyen. A veces no contestan, no reciben, y ahorita con este asunto van a tener más pretextos o argumentos para no recibir visitas. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo en esta palabra. Esto sacude, debe sacudirte. Y si no te sacude, hermano, entonces tú ya estás grave espiritualmente y estás cerca ya de estar desahuciado en lo espiritual. Y perdóname que te lo diga así, pero si Dios no te convence, entonces no hay nadie que te pueda convencer. Dice aquí la palabra. Jesús cuando estaba, lloró, dice la palabra de Dios, y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jerusalén no sabía en ese instante que el día que el Señor estaba ahí con ellos, era su día. ¿Sí? Cuando decimos nosotros que es tu día, cuando cumples años, cuando celebras un aniversario importantísimo, es tu día. Cuando el Señor viene a ti a buscarte, a llevarte la palabra, es tu día de salvación. Es tu día para que recibas la gloria de Dios. Por eso cuando lees Apocalipsis 3:20, ¿cómo dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa? Que el Señor está visitando. Y si alguno primero oye su voz, ¿sí? Oye su voz y abre la puerta,
entonces el Señor entrará. Si tú no oyes la voz, no vas a abrir la puerta. Pero hay otros que han escuchado la voz del Señor, pero han decidido no abrir la puerta. Y dicen otra vez, Señor, mira, ahorita no puedo. Por eso dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé. Noé estaba anunciando un diluvio, pero como nunca había llovido sobre la tierra, sino solamente un rocío es el que alimentaba la vegetación, ¿qué sucedió? La gente se burlaba de él. Hoy muchos se burlan de los creyentes y dicen, nada, qué Illuminatis, qué nuevo orden mundial. Pues ya está empezando, hermano. Cuando dice nueva normalidad, ¿qué significa esto? Que lo que se está implantando nuevo va a quedar como algo normal. Va a ser normal que no te saluden. Va a ser normal que no te den un beso. Va a ser normal que no se visiten. ¿Me estoy explicando? Y no es una exageración, ya es un ensayo. Comenzó hace 11 años con la influenza. Ahorita viene esto y después vendrán otras más. Y vean lo que dice el Señor Jesús advirtiéndonos. Esto es palabra profética que ya está en cumplimiento. Dice, tú no sabes reconocer el tiempo de tu visitación. Y dice aquí, verso 43, porque vendrán días, y ya están comenzando, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el vallado que ahorita tiene el pueblo y el mundo entero? Su propia casa. Su propia casa es el vallado. Lejos de que el hogar sea un lugar para estar protegido, el hogar está siendo la misma prisión. La casa que tú tienes son las murallas donde el enemigo te está encerrando. Sigue diciendo. Y te sitiarán, es decir, te van a ocupar, porque aunque estás en casa no significa que no tengas miedo. Aunque estés en casa no significa que estés a salvo de enfermarte. Por eso dice la Escritura, están llegando esos días. Y vendrán, y ya son el día de hoy el principio de ellos. Sigue hablando el Señor. Y por todas partes te estrecharán. ¿Sí? Ahorita tenemos una ciudad hermosa, no puedes usar toda la ciudad. No puedes utilizar todo lo que el hombre puede moverse y el lugar también para la palabra de Dios. ¿Sí? Están ya prohibiendo eventos masivos, están prohibiendo muchas cosas que impactan no solamente en lo secular del mundo, sino principalmente para Dios, para el uso del Evangelio de Cristo. Por eso dice, verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Sí? Habló del templo, el Señor en aquella época del templo hecho por Herodes, fue derribado, pero también todos nuestros fundamentos que estaban, si no estaban puestos con el Espíritu Santo y sellados, entonces empezarán a derribar la fe de muchos, piedra sobre piedra. Ya las cosas que habías hecho para Dios empezarán a caer. ¿Por qué? Porque le estamos cediendo lugar al enemigo en estas cosas. Esto es un ensayo, hermanos. Ya empieza un nuevo orden, está comenzando algo donde ya la gente se lo va a ver normal. No hay cosa peor que exista alguien que practique lo malo y lo vea normal. Ha comenzado con muchas cosas en el pecado, con las perversiones, con bodas, con Dios nos mandó que fueran bodas en el aspecto de género, en el aspecto de la homosexualidad, de la lesbiandad. También están entrando ahora en la pedofilia y así de generación tras de generación, pero el mundo lo está llamando normal. Y dice la Escritura, no llames a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Y ahorita están llamando malo a lo que es de Dios. Le están llamando malo a las congregaciones. Por ello, amados hermanos, yo te invito a que tú sepas a través de la palabra y del Espíritu Santo reconocer cuando eres visitado por Dios. Cuando el mensajero que llega a verte te está dando palabra de Dios. Pablo y Silas predicaban arduamente, pero los de Berea cotejaban en las Escrituras si lo que enseñaban ellos era así. Así como yo te estoy tratando este tema, toma la palabra de Dios y empieza a cotejar si lo que dice Walter Sierra García es como Dios quiere, y si lo dice, obedécelo, y si no lo dice, deséchame. Pero lo importante es que tú tengas la palabra de Dios aquí, porque el Señor dijo que para eso envió mensajeros.
y si alguien los recibía en un hogar de paz, los escucharían. Pero dice la Escritura, con una orden del Señor Jesús, la paz que va con ustedes, déjenla en esa casa. Pero si alguien ustedes y aún de los pies. ¿Por qué? Porque será más tolerable el castigo que hubo en Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades o aquellos hogares que no quisieron recibir la visita de la palabra de Dios, la visita del mismo Dios, es decir, de los emisarios, de los mensajeros. Antes los reyes enviaban a esos mensajeros y si alguien no recibía al mensajero, era una ofensa al mismo rey, no era una ofensa al mensajero. Por eso Dios le dijo a Samuel cuando pidieron rey, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Cuando Dios te visita pasan cosas extraordinarias. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1, cuando Jehová visitó a Ana, oh aleluya, quedó encinta y se acabó la esterilidad que tenía. Pero ¿qué pasaba para los de afuera? La habían tomado como ebria, la habían tomado como alguien que estaba borracha. Sara se empezó a reír cuando Dios la visitó. Pero ¿qué hizo el Señor? También a sentarla como madre. ¿Sí? En este caso la que se empezó a reír de lo que Dios hacía fue la misma Sara, la esposa de Abraham. Pero ella también le creyó al Señor y recibió bendición. Al principio no lo entendió, pero lo entendió después. Todos los que están acompañándome hoy en el mensaje, no es la primera vez que escuchan la palabra. Dios ya ha enviado antes siervos o personas para que te anuncien el evangelio. Y son visitaciones que has recibido de parte de Dios y tal vez no lo has visto. Pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, aprovechemos esta nueva oportunidad siempre. Por eso dice aquí la palabra. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué? Porque si tú como cabeza y sacerdote no estás preparado, el ejemplo tuyo será el ejemplo que seguirán tus hijos. Y dice por último, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo conociste, no sabías qué pasaba. Vean hermanos, hay personas en las congregaciones, en todas, que nunca dejan de ser nuevos, que nunca maduran. Si tú ves a un niño que no crece, está anormal, algo está mal. Hay dos tipos de ignorancia. Cosas que nunca escuchaste, las ignoras. Pero que no quieras aprender es el peor de los ignorantes. Dios ha derramado su palabra. La Biblia es el libro más editado en todo el mundo, pero es el menos leído. La Biblia es el primer libro impreso. Y Dios ha visitado, y casi todas las familias en México y en muchas naciones tienen una Biblia. Y piensan que por tenerla abierta en el Salmo 91 va a ser efecto cuando el Satanás conoce la Biblia. Ha leído la Biblia y tentó a Jesús con la palabra de Dios. Pero sin embargo Jesús, lleno del Espíritu Santo, también le respondió al enemigo y lo puso en su lugar y lo venció. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y con esto quiero terminar, declaró en Lucas capítulo 1, verso 78, una palabra profética. Con misericordia Dios nos ha visitado. Es algo precioso. Él te visita porque Él ha venido a hacer misericordia, a traer la paz. Por eso envió Dios al mundo. Dios visitó al mundo de manera sobrenatural con nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los discípulos se sorprendían cuando los gentiles recibían el Espíritu Santo. Y decía el apóstol Pedro, yo fui testigo cómo por primera vez el Espíritu de Dios visitaba a los gentiles. Por eso el Señor derramó su Espíritu sobre todas las naciones, sobre todo pueblo, sobre todo linaje, sobre toda lengua, sobre toda nación. Y esa visitación nos conviene. Termino con esto. En el libro de Mateo capítulo 3 dice la palabra del Señor que Jesús fue a Juan el Bautista. ¿Y sabes qué dijo Juan el Bautista? ¿Cómo? Tú vienes a mí. Soy yo quien tengo que ser bautizado por ti. Y el Señor Jesús contestó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces Juan le dejó, dice la palabra, y le bautizó.
Cuando Jesús subió del agua, se escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo que descendía como en forma de paloma, dice la palabra. Y vino sobre el Señor Jesús y reposó en él. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso el Señor dice: tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y vinisteis a mí. ¿Cuándo te vimos? Y el Señor dirá: por cuanto a uno de estos mis pequeños hiciste, a mí también lo hiciste. La visitación es algo importante, pero es algo que conviene. Así como el Señor nos ha visitado, tú y yo debemos ser portadores del Evangelio, visitando a las personas para llevarle el bien, para llevarle la paz de Dios, que es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso, no renuncies, no te adaptes al mundo. Busca al Señor. La guerra no es contra el coronavirus. La guerra es contra huestes espirituales de maldad que están acechando y que han logrado causar estragos en muchas personas. Claro que siempre hay bajas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si alguno muere creyendo en Cristo Jesús, no morirá eternamente, sino que el Señor le resucitará en el día postrero para vida eterna. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, yo te invito hoy en un llamado para que le creas al Señor, recibas a Jesús. Él a través de este mensaje te está visitando y te está dando palabra de paz, palabra de amor, palabra de aliento. Si alguno dice creer en Él, debe andar como Él anduvo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Por eso en esta noche yo te invito, Señor, a que tú vengas. La puerta está abierta, Señor. Aquí hay hombres y mujeres escuchando este mensaje y abriendo la puerta del corazón. Y están aceptando tu visita. Por eso en aquel día la iglesia dirá: ven, ven, Señor Jesús. Tú has tocado la puerta y ahora nosotros te invitamos a entrar. Y que sea una visita eterna, Señor. Vive en mí para siempre, Señor, como yo también viviré contigo. Te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Padre, te doy gracias, Señor, por haberme recibido como hijo. Transfórmame a tu imagen de amor, Señor. Y te alaba mi alma y te bendice, porque eres bueno. Gracias por venir a mí. Gracias por visitarnos, Señor. Ahora yo voy a ti, Señor, y te visitaré en la oración. Te visitaré, Señor, en tu casa, en la congregación de los santos, con mis hermanos en Cristo. En la casa, mi casa, Señor, eres bienvenido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues el Señor los bendiga en gran manera, amados amigos y hermanos. Gracias por ver y compartir este mensaje. Y pues estamos con ustedes. Sabemos de pérdidas que han habido, de personas que han fallecido en estos últimos días. Pero en el nombre de Jesús yo les invito a que no decaigan. Que su ánimo no esté cabizbajo. El Señor es bueno y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les doy las gracias por haberme acompañado. Les mando saludos a todos los amigos, hermanos y familiares que nos acompañan y que Dios les bendiga en gran manera. Muchísimas gracias.